Todos, vamos a la palabra, por favor, en el libro de Primero de Reyes. Libro de Primero de Reyes, capítulo número 8. Vamos a continuar con esta serie, la importancia de levantar un altar. Capítulo 8, leemos una vez más en el versículo 12, versículo 13 y los versículos 28 al 30 de Primero de Reyes, capítulo 8. Gloria a Dios, vamos a leer esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la espesa nube. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Versículo 28. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, amado Rey, porque tu palabra, Señor, es nuestro pan, es nuestro alimento. Y hoy también queremos recibir ese alimento, queremos nutrirnos con tu palabra, Señor, queremos ser corregidos, queremos ser alineados a tu palabra, Señor, instruidos por ella, Padre, y también, Señor, anhelantes de hacer tu palabra, Señor, de vivir tu palabra, Señor, para que esa palabra, Dios mío, Señor, se refleje en este mundo natural conforme a lo que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra para ti sea, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, estamos entonces en el tema de la importancia de levantar un altar. Ya hemos considerado varias cosas acerca de este tema, y en la vigilia también, gloria a Dios, se va a seguir tratando un poco más a fondo este tema. Nosotros hemos dicho cosas importantes, y una de ellas es que Dios, como dijimos el domingo pasado, que Dios está llamando a los Elías. Amén. Dios está llamando a esos Elías que cita precisamente este primer libro de Reyes, el capítulo 17, 18 y demás capítulos, para que arreglen el altar arruinado como lo hizo Elías, ¿cierto? Elías arregló el altar que estaba arruinado, pero Dios está llamando a esos Elías hoy en este tiempo de mucha ruina espiritual. Está llamando a los Elías para que levantemos el altar de Jehová arruinado. Y bien, yo creo que tú eres uno de ellos, amén. Pero necesitamos entonces que nosotros podamos quebrantar toda pasividad espiritual, porque hay mucha pasividad espiritual. Y necesitamos quebrantar esa pasividad espiritual y empezar a ser más proactivos para Dios, violentos espiritualmente. Amén. Violentos espiritualmente. Y esa violencia espiritual está citada en Mateo capítulo 11, versículo 12, ese texto que cita de este profeta Juan el Bautista, que dice: de los días de Juan el Bautista hasta ahora
el reino de los cielos sufre violencia. Escuche lo que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, los violentos lo arrebatan. Quiero detenerme un momentico en este texto para que podamos mirar algo muy importante con relación a esa violencia espiritual que acabo de citar y que compete a nosotros, que compete a la iglesia. Y por eso esto dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, porque desde esos días, cuando Juan el Bautista empezó a preparar el camino del Señor Jesús, desde ese momento, entonces el reino de los cielos empezó a sufrir violencia. Y por eso fue que Herodes mandó a matar a los niños, porque el diablo ya sabía que venía un movimiento espiritual del cielo para cambiar vidas, para cambiar personas, para transformar corazones. Entonces desde ese momento el reino de los cielos empezó a sufrir violencia, fue violentado por las tinieblas, por Satanás. Pero cuando nosotros leemos este texto que dice el reino de los cielos sufre violencia, yo creo que usted ha leído, sobre todo en el Nuevo Testamento, los que están leyendo la Biblia, que hay dos términos que se resaltan mucho en el Nuevo Testamento, es reino de Dios y reino de los cielos, ¿cierto? Cuando usted lee los evangelios, usted se encuentra mucho con el reino de los cielos. Encuentra esa frase, pero también habla del reino de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento empieza a mencionar el reino de Dios. Pero cuando nosotros encontramos esa frase que dice el reino de Dios, cuando habla del reino de Dios, nos está hablando a nosotros del que gobierna el reino. Cuando usted encuentra que dice el reino de Dios, esa frase está hablando del que gobierna el reino. O sea, está hablando de Dios, está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla del reino de Dios, está hablando del poder, de la autoridad y la soberanía del que gobierna el reino. Cuando habla del reino de Dios, está hablando de la morada donde está el que gobierna el reino, donde está el trono del reino, o del que gobierna el reino, perdón. Cuando habla del reino de Dios. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, te voy a citar dos textos. Juan capítulo 3, versículo 3, dice, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice el reino de los cielos. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 de Juan 3 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Observe cómo dice, no dice en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que el que no nace de nuevo no podrá habitar donde mora el Padre. El que no nace de nuevo no puede habitar donde está el trono de Dios, el que gobierna el reino. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando habla del reino de Dios, esos textos señalan el reino de Dios. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo número 6, versículos 19 y 20, también habla del reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos, Primera de Corintios, por favor, 6:19, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? No, primera de Corintios, le corrijo el texto, 6:19 y 20. No. Segunda de Corintios, permítame, permítame, le busco el texto que se me trabó aquí, por favor. Es el versículo de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9, por favor, hermana, disculpe. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dice el reino de los cielos. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Y sigue diciendo el versículo número 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que estas personas no van a estar, si siguen en esa condición moral, no van a poder estar donde mora el Padre, en el reino de Dios, como dice ahí. Creo que está claro cuando habla del reino de Dios, pero cuando habla del reino de los cielos, está hablando de la cultura del reino de Dios. Cuando usted encuentra que dice el reino de los cielos, está hablando de la cultura del reino de Dios. O sea, está hablando de los principios del reino, está hablando de los mandamientos del reino, está hablando de las normas del reino, está hablando de las leyes del reino, cuando habla de el reino de los cielos. O sea, cuando usted lee, por ejemplo, en Mateo capítulo número 3, que habla de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 2, el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino ¿de qué? De los cielos se ha acercado. No dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y este mismo mensaje es el mensaje introductorio del Señor Jesús. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Jesús empieza el ministerio, Él también da este mismo mensaje. Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje introductorio de Jesús. O sea que Él no dice arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. No, Él dice el reino de los cielos se ha acercado. Se está diciendo: traigo la cultura del cielo, traigo los principios del cielo, traigo las normas del cielo, traigo las leyes del cielo, traigo mi doctrina del cielo para cambiar el corazón de las personas. O sea, está hablando de la cultura del cielo, vino a la tierra cuando dice el reino de los cielos. ¿Está claro eso, iglesia? Entonces, el Señor vino a establecer el reino de Dios en los corazones de las personas, o sea, que sean gobernados por Él, Dios no puede gobernar en el corazón de una persona si esa persona no se acoge a sus principios, si no se acoge a sus normas, si no se acoge a sus leyes. O sea, el reino de Dios no puede gobernar allí si esa persona no se acoge a los principios del reino de los cielos, a las normas del reino de los cielos. Entonces, cuando el texto dice el reino de los cielos sufre violencia, allí en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo? Está diciendo ese texto que las normas, que las leyes, que los principios, que los diseños de Dios son violentados, son atacados. El reino de los cielos sufre violencia. Te lo repito, o sea, quiere decir que los principios, que las normas, que las leyes, que los diseños de Dios son violentados, son atacados por el hombre. O sea, los que quieren cambiar las normas, los que quieren cambiar las leyes para satisfacción de sus placeres egoístas, de sus placeres pecaminosos, porque al hombre no le gustan las normas, al hombre no le gustan las reglas, al hombre no le gustan las leyes, al hombre le gusta lo ilícito, al hombre le gusta es el pecado, al hombre le gusta es lo malo. Eso es lo que le gusta al hombre. El hombre no le gusta lo legal, no. Y por eso es que se inventan leyes, y por eso es que en el Congreso de la República, por ejemplo, aquí en Colombia, pelean y luchan por sacar leyes que favorezcan, por ejemplo, lo que dice 1 de Corintios cuando leímos que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces sacan leyes para satisfacer esa perversidad
visual. ¿Por qué? Porque al hombre no le gustan las normas, no le gustan las leyes. Y el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos, o sea, mis principios, mis leyes, mis normas que te van a regir, que te van a poner de acuerdo a la voluntad del cielo, esas son las que yo vengo a traer. Y eso es lo que no le gusta al hombre. Amén. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Estableció la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, arrepentíos, dijo Juan y dijo Jesús. Y de Juan el Bautista se dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Escuche esto, los violentos lo arrebatan. Qué interesante cuando dice que los violentos lo arrebatan. Entonces, el reino de los cielos, sus principios y sus normas están siendo violentados. Pero hay unos violentos o valientes que lo están arrebatando. O sea, en este tiempo se tienen que levantar los violentos para arrebatar, escuche bien, arrebatarle al enemigo todo eso que ha cargado en el corazón del hombre para trastornarlo y para llevárselo para el infierno. Entonces la iglesia se tiene que levantar con violencia espiritual. La iglesia se tiene que levantar con violencia espiritual para arrebatar todo eso que el enemigo ha sembrado allí en esos corazones y establecer entonces el reino de los cielos en esas personas para que se alineen con la voluntad del Padre. Amén, con la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que levantarse en este tiempo con violencia espiritual y levantar altares. Escuche esto. Por eso es que estamos hablando de altar. Levantar altares y arrebatar al enemigo esos diseños, o digamos mejor, esos antidiseños, para que esas personas sean transformadas y sean cambiadas por el poder de Dios. Ahora, pasivamente no vamos a lograr ni hacerle cosquilla al diablo de ninguna manera. No. En el Salmo 144, versículo 1 dice que Dios es el que adiestra mis manos ¿para qué? Y mis dedos ¿para qué? Para la guerra. Dios, miren lo que dice ese Salmo, que Dios es Dios que adiestra, o sea, que prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. O sea, Dios mismo nos está alistando para que vayamos a la guerra. O sea, no a la guerra civil, no, la guerra espiritual. Arrebatar al enemigo eso que ha sembrado el corazón de los hombres y plantar el reino de los cielos. Entonces, pasivamente no lo vamos a lograr, pero Dios nos está adiestrando a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esa batalla en el corazón de esas personas cautivas, de esas familias que están cautivas? Pasivamente no lo vamos a lograr. Dormidos no lo vamos a hacer. No. Aquí dice que es Dios quien nos adiestra a nosotros. Dios nos quiere adiestrar. O sea que Dios está diciendo, iglesia, mijito, despierta, levántate, porque si no peleas, entonces el diablo va a ganar. Amén. El diablo va a ganar. Y no lo vamos a dejar ganar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros vemos, por ejemplo, tomo algo del domingo pasado, cómo vemos a Elías en el capítulo 18? ¿Cómo lo vemos? ¿Actuando pasivamente? No, como un guerrero con violencia espiritual. Él estaba delante de Dios, levantó altar para Dios, clamó a Dios, desafiando a los enemigos con violencia espiritual. Desbarató los altares de los falsos profetas, de los baales, de la idolatría, y levantó el altar de Dios. Lo reparó, lo restauró. Y entonces
fue cuando vino la bendición. Ahora, pregunta, ¿cómo entonces estás enfrentando lo que estás enfrentando? ¿De qué manera lo estás enfrentando? ¿De manera intermitente? ¿De a poquito? No. Dice, los violentos del reino son los que permanecen. Los violentos del reino, escuche bien, los violentos del reino son los que insisten. Los violentos del reino son los perseverantes. Esos son los violentos del reino, no los intermitentes, no, son los perseverantes, son los que insisten, son los que se mantienen. Esos son los violentos del reino. Te quiero señalar entonces, número 1, tu firmeza como hijo de Dios dará resultados eternos. Tu firmeza como hijo de Dios dará resultados trascendentales. Van a trascender, porque la perseverancia es tu asignación. No aflojes, tienes que mantenerte. No aflojes, mantente. La perseverancia es tu asignación. En Isaías 54:2, ahí encontramos una frase importante en ese texto. Isaías 54:2, que dice, refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas. Dice una frase de ese texto. O sea, cuando dice refuerza tus estacas, está hablando en ese contexto de una cabaña. Está hablando de una tienda. Y el Señor les dice a ellos, refuerza las estacas de esa tienda. Refuerza las estacas de esa cabaña. Para que cuando venga un ventarrón, el ventarrón no la pueda mover, sino que se mantenga, porque tú has sido obediente y has reforzado las estacas. Amén. Y esa cabaña habla de nuestra vida. Esa cabaña habla de nuestra casa, de nuestra vida espiritual. Que Dios está diciendo, refuerza en este tiempo tu vida espiritual. Y mira bien cómo lo vas a hacer. Mira bien cómo vas a reforzar tu vida espiritual, está diciendo el Señor en ese texto. Tienes que reforzar tu vida, tu casa espiritual, para que no caiga ante los ventarrones que el enemigo está trayendo sobre esta generación. Como dice, refuerza. Esa casa somos nosotros. Pregunta, ¿cómo estás reforzando tu vida espiritual? ¿De qué manera lo estás haciendo? Por eso nosotros hemos dicho que tu vida, mi vida, como altar de oración, como altar de sacrificio, debe ser permanente. Tu vida y mi vida como altar de oración, de sacrificio, debe ser permanente. No debe ser intermitente. No, porque nuestro Dios no es un Dios intermitente. No. Dios no es Dios intermitente. Dios es un Dios que permanece para siempre. De hecho, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, quiere decir que Dios no es un Dios inestable, no. Él es un Dios firme. Amén. Por eso en Éxodo capítulo 15, versículo 3, allí en ese texto hay un canto de María y de Moisés cuando ellos pasaron el mar rojo. O sea, cuando ellos pasaron el mar rojo, ellos cantaron este cántico. Y me llama la atención la frase que aparece ahí que dice, Jehová es varón de guerra. Dice Éxodo, ¿cierto? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Eso cantaron María y Moisés una vez que salieron del mar rojo, que Dios le dio la victoria cuando Dios le dijo, no temas Moisés, alza tu vara y di al pueblo que marchen, y el mar se abrió y los egipcios todos quedaron sepultados. Amén. Y ellos dicen ahí, echó en la mar al caballo y al jinete, los egipcios todos murieron. Y él dice aquí, Jehová es varón de guerra. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que él es un guerrero. Amén. Y cuando habla de eso, está hablando de una parte del carácter de Dios. O sea, que Dios es firme, que Dios es un Dios valiente, que Él no se deja intimidar por el enemigo. Ese es el mensaje que está transmitiendo a sus hijos. Cuando dice, Él es varón de guerra, está diciendo, si soy varón de guerra, mis hijos tienen que ser guerreros. Amén.
O sea, valientes, esforzados, firmes, que no nos dejemos intimidar por el enemigo. Por eso el Señor también dice, en un texto dice, que nos portemos varonilmente. O sea, con firmeza, con carácter de Dios, que nosotros seamos valientes. Él es varón de guerra. Dios no se deja intimidar. Entonces, cuando dice que es varón de guerra, no está diciendo que no es que Dios es un Dios peleonero, no es un Dios peleonero. O sea, que Él pelea una batalla justa, es lo que quiere decir. Amén. Varón de guerra. ¿Qué quiere decir también? Que hay que pelear hasta ganar. Varón de guerra. Él no es varón pasivo, no, es de guerra. Entonces, ¿cómo vas a ganar sin orar fervientemente? ¿Cómo vas a ganar sin interceder insistentemente? ¿Cómo lo vas a hacer? No vas a ganar. Si no oras fervientemente, insistentemente, no vas a ganar. No eres varón de guerra, no. Pero está diciendo, tienes que ser varón de guerra. Amén. Por eso también hemos dicho que la vida de un altar son los sacrificios, la vida de un altar son las ofrendas, son las oraciones, son las intercesiones, son los ayunos. Esa es la vida de un altar. Entonces la pregunta aquí es también, ¿estás sacrificando tiempo orando? ¿Estás sacrificando tiempo intercediendo? Escucha, iglesia, por favor, que si nosotros queremos ganar, tenemos que hacer esto. Amén. ¿Estás sacrificando tiempo orando, intercediendo? ¿Quieres ganar esa batalla con tu familia o por tu familia? ¿Cómo lo estás haciendo? Entre mayor es el sacrificio, más poderoso es el altar. Entre mayor es el sacrificio, más poderoso es el altar. O sea, entre más usted se dedique a buscarlo, a interceder, a orar, más poderosa y rápida será la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entre más usted se entregue, mayor será la victoria y usted va a prevalecer y el enemigo va a ser derrotado. Ahora, cuando Salomón, en el texto que leímos de Primero de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón dedica el templo, él declara uno de los principios más importantes. Salomón, cuando dedica el templo, él hace una declaración de uno de los principales propósitos de venir al templo. Ahí está. Él declara uno de los principales propósitos de venir al templo. ¿Y cuál es? La oración. Uno de los principales propósitos de venir al templo. La oración. Levantar altar. Ese es uno de los principales propósitos cuando venimos a la casa de Dios. O sea, ¿por qué eso? Porque debemos nosotros estar en comunión permanente con Él. O sea, cuando Él dedica el templo, está diciendo, este lugar es un lugar de oración. O sea, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, o sea, y si es un lugar de oración, quiere decir que nos comunicamos con Dios y Dios se comunica con nosotros. Amén. Le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros, en pocas palabras. Entonces, cuando nos entregamos a Dios, inmediatamente nosotros estamos diciendo que nuestra vida se convierte en un altar donde entramos en comunión con Él, porque recuerde, hemos sido diseñados para estar en comunión con Él. Usted y yo hemos sido diseñados para estar en comunión con Él, o sea, en comunión con el cielo, para hacer la voluntad del cielo aquí en la tierra. O sea, nosotros, quiero que recuerden eso que una vez lo dije, que nosotros estamos diseñados para estar en comunión con Él, para unir cielos y tierra. Y cuando unimos cielo y tierra, o sea, eso quiere decir que nosotros hagamos la voluntad del cielo aquí en la tierra, la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus embajadores aquí, somos sus representantes. Y entonces, como embajadores, vamos a cumplir lo que el cielo nos diga que hagamos aquí en la tierra. Pero si estamos descomunicados, ¿qué vamos a hacer? Nada. Vamos a hacer lo que la carne nos diga que hagamos. Eso es lo que vamos a hacer, pero no la voluntad del cielo. Por eso cuando dedicamos nuestras vidas a Él, quiere decir que nosotros vamos a estar en comunión permanente con Él.
no de manera intermitente, no, es permanente, consistente, perseverante con Él para hacer la voluntad del cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, hagan rogativas, oraciones por todos los hombres y por los reyes, por los que están en puestos de gobierno, para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente. O sea que, ¿a quién le está hablando Dios ahí en ese texto? ¿Ya está puesto ahí? Ese. ¿A quién le está hablando Dios allí? A la iglesia, la que tiene la autoridad. Se supone que la iglesia, la que está en contacto con Él, Él está diciendo, iglesia, hijo, haz rogativa, haz oraciones por los reyes, por todos los hombres, por los que están en puestos de gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos por los que están en puestos de gobierno, nosotros estamos clamando para que esas personas se alineen a la voluntad de Dios y hagan la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y entonces no vivamos en angustia, en temores, en desespero. ¿Y qué va a pasar ahora? Y el dólar está subiendo. Y miren todos los aranceles que está poniendo este señor. Vamos a ¿qué? A orar para que se haga la voluntad del cielo aquí en la tierra. Y vivamos quieta y reposadamente, no en angustia. Pero si vivimos, ay, ¿y qué va a pasar? Y mira lo que dijo el noticiero. ¿Estás orando por eso? Anda, ¿no? Ay. Eres iglesia. Tienes que orar. Iglesia, tienes que orar. Porque eso es lo que dice el Señor. Ora por esas personas para que vivamos quieta y reposadamente. Para que esas personas se alineen a la voluntad del cielo y hagan eso aquí en la tierra. Eso hacía Daniel. Amén. Eso hacía los amigos de Daniel. Amén. Eso hacía José. Amén. ¿Te das cuenta, iglesia? Que estamos un poco graves. Bien. Entonces estaba diciendo que Salomón declara uno de los principales propósitos de venir al templo: la oración, levantar altar para Dios. Te voy a citar el principio número 2 en esta mañana. Número 2. Cuando levantas un altar, abres un portal. Cuando levantas un altar, abres un portal. Si abres un portal, entonces estableces un gobierno. Si estableces un gobierno, estableces una cultura. Si estableces una cultura, entonces vas a formar un carácter. Y eso quiere decir que al formar un carácter, en nuestro contexto cristiano, voy a hacer énfasis allí, te vuelves inamovible en Cristo Jesús. Si levantas un altar para Él, escuche esto. Te voy a repetir esto. Cuando levantas un altar, abres un portal. O sea, si tú levantas altar para Dios, entonces tú abres un portal espiritual. O sea, quiere decir que al abrir un portal espiritual, es un lugar donde se hacen declaraciones, es un lugar donde se hacen sacrificios. Un portal espiritual es un lugar donde se hacen transacciones espirituales. En ese portal, cuando tú levantas ese altar y cuando se abre ese portal, tú empiezas a establecer el gobierno del Dios a quien tú estás levantando el altar. Estás estableciendo el gobierno. Por eso el Señor Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Estás levantando un altar para que se establezca el reino de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Escuchen esto. Entonces empiezas a establecer un gobierno. Si estableces un gobierno, empiezas a establecer una cultura. Estableces una cultura. Una cultura es cuando tú cultivas a alguien o en una persona ideologías, enseñanzas, instrucciones. Tú estás cultivando esa persona. Y si estableces una cultura, entonces tú estás formando en esa persona un carácter. Y ese carácter, como esa persona ha sido cultivada, esa persona ha sido formada, instruida, esa persona va a ser firme, inamovible en lo que ha sido formado. Esto
esto que dice aquí es igual en el mundo espiritual de las tinieblas. O sea, cuando una persona hace un altar para las tinieblas, por ejemplo, cuando una persona pone velas a un supuesto santo, escuche eso, cuando una persona levanta un altar y prende unas velas a un supuesto santo, por ejemplo, a San Martín de Porras, el que aporrea todo, levanta unas velas a ese supuesto santo para que lo aporree más. Esa persona, cuando hace eso, abre un portal espiritual, donde empieza a establecerse el gobierno de ese demonio que esa persona está levantando el altar. Y cuando empieza a establecer ese gobierno, entonces sigue lo siguiente. Empieza a establecer la cultura de las tinieblas de la cual está invocando. Y como empieza a establecer esa cultura, empieza a formar un carácter. Y así, como vimos en estos días, se van formando los satánicos. Ellos van haciendo esto. Se van formando los satánicos, se van fortaleciendo y se hacen inamovibles en eso, firmes. Solamente Jesucristo los puede libertar. Como vimos precisamente un testimonio de un hombre que era satánico y se convirtió a Cristo. Impresionante. Pasó esto. O sea, la persona cree que cuando pone unas velas a un supuesto santo, es simplemente, ¿qué diría yo? Una tradición. No, está abriendo un portal. Porque, tomando como referencia el testimonio de este hombre, él decía, tienen los mismos supuestos santos que están en la iglesia tradicional. Ellos van y los compran y los ponen allá, los mismos. O sea, tienen a San Martín de Porras, tienen a San Benito de las Tres Cruces, lo tienen ahí. Todos esos los tienen allá. Y de todos esos, detrás de ellos, dice, hay un demonio. O sea que cuando ellos hacen el altar, inmediatamente abren el portal a un demonio. ¿Se da cuenta, iglesia? La trascendencia de un altar. Que eso lo va a tratar la pastora en la vigilia. Cómo levantamos altar sin saber a las tinieblas. Te digo un pedacito aquí para que de pronto te puedas interesar y podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Entonces, cuando levantas un altar, abres un portal. Y por eso es que nosotros debemos estar en constante comunión con el Señor. Salomón declara este propósito del templo, por ejemplo, en el versículo 29 del capítulo 8 de Primero de Reyes. Ahí declara el propósito cuando dice que oigas la oración que tu siervo haga. ¿Dónde? En este lugar. Que oigas la ¿qué? La oración. Dice, de tu siervo que haga en este lugar. Cuando usted sigue leyendo el capítulo, reiteradamente él dice eso. Lo repite varias veces. O sea, está afirmando el propósito del templo. Entonces, ¿qué nos enseña con esto para aplicar hoy? ¿Qué nos enseña cuando Salomón hace esto, cuando dedica el templo, cuando señala el propósito de venir al templo? ¿Qué nos enseña? Nos enseña varias cosas. Nos enseña, número uno, que el templo es un altar de oración. El templo es un altar de oración. Somos un altar de oración. Número uno. Número dos, nos enseña que el templo es el lugar ideal para practicar este ejercicio espiritual. El templo es el lugar ideal para que tú practiques este ejercicio espiritual de la oración, de la intercesión. O sea, no hay otro lugar mejor que el templo para hacerlo. O sea, es un lugar exclusivo. Por eso, si usted lee el capítulo 8 de Primero de Reyes, usted va a encontrar que ahí
Él lo dice muchas veces. En tercer lugar, el templo es el lugar donde puedes tener toda libertad también. Toda libertad para hacerlo. Número 4, nos enseña de un altar de oración personal, pero de un altar de oración colectivo, o sea, con el pueblo. Por eso el versículo 30 de Primero de Reyes 8 dice, versículo 30, oye la oración de tu siervo y de tu pueblo, dice, de tu siervo y de tu pueblo, o sea, personal y colectivo. ¿Cuándo? Cuando oren en este lugar. ¿Cuál lugar? El templo. Entonces, este es uno de los principales propósitos de venir al templo. La oración. La oración. No es hablar unos con otros. No. Es la oración. Una vez hace muchos años, varios años, yo escribí algo que decía, cuando vienes al culto, oras a Dios. En el culto, o sea, como ahora, escuchas a Dios. Después hablas con tu hermano. Y eso pasa, ¿cierto? Después del culto, la mayoría no se quiere ir. Eso hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Como en el culto unido, por ejemplo. En el culto unido, la pastora que estaba predicando preguntaba algo y ninguno quería responder. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que les está pasando? Ninguno quería responder. Cuando se acabó el culto, ay, bendito Dios Jesús, hablando y comiendo pan, hasta me dejaron sin pan. Porque eso era comiendo pan y hablando. Y le dije yo a la pastora, ¿se acuerda que en el culto usted preguntaba algo y no le respondían? Dijo, mire cómo están ahora, ¿verdad? Ah, eso suele suceder, me dijo. Así es, eso hablan y hablan. Los jueves tenemos que, la hermana Doris, Cristian o Jorge, tienen que apagar las luces para que salgamos. Porque no nos queremos ir hablando y hablando después del culto. En el culto no queremos orar. Pero después del culto eso hable y hable y hable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Lugar de oración, iglesia. Orar. Eso lo dijo Salomón. Entonces, dicho por el Señor Jesús en Mateo 21:13. Mi casa es casa de oración. Dicho por el Señor Jesús. Y esto que dijo el Señor Jesús en Mateo 21:13, mi casa es casa de oración, es lo que el Señor Jesús ahí en Mateo 21:13 está afirmando las palabras del profeta Isaías. En Isaías 56:7. Él afirma, Mateo 21:13, él afirma aquí las palabras de Isaías 56:7. En Isaías 56:7, leamos el texto, por favor. Dice, yo lo a mi santo monte y lo recrearé, ¿en dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 21:3. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y cómo estaban? Hablando, gritando con animales. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que ¿qué? Sacar el látigo. Entonces el Señor muchas veces tiene que sacar el látigo y darnos latigazos. Como ahora, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Como ahora, por ejemplo. Santo Dios. Entonces, aquí en ese texto de Isaías 56:7, hay tres palabras que resaltan y dan fundamento a lo que estamos aprendiendo en ese texto de Isaías 56:7. O sea, tres palabras. Habla de oración, de templo, de altar, cuatro palabras, y de ofrenda. Oración, templo, altar, ofrenda. Hay en ese texto de Isaías 56:7. El texto dice, yo los llevaré a mi santo monte. Cuando dice los llevaré a mi santo monte, está hablando del templo. Yo los llevaré a mi templo. ¿Para qué? Dice, y los recrearé en mi casa de oración. O sea, allí los voy a recrear. ¿Dónde los voy a recrear? Dice, en mi casa de
oración. Escuche, ¿dónde te quieres recrear? ¿Qué lugar buscamos para cobrar fuerzas? Para cobrar ánimo. ¿Qué lugar buscamos? ¿Seguro? Sí. Buscamos el lugar para recrearnos, para cobrar ánimo, para cobrar fuerzas. ¿Qué lugar buscamos? ¿El templo? ¿La cama? No lo dije yo. Sí. Y más que la cama. ¿Qué lugar buscamos? Escuche, cuando estoy la fe en el piso, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Lo recrearé en mi casa de oración. ¿Qué es recrear? Recrear es refrigerar. Recrear es revitalizar, cobrar ánimo, cobrar fuerzas. Eso es recrear. Por eso, una vez lo dije aquí, en los colegios hay un espacio que se llama el recreo. Ay, recreo era lo que más me gustaba. Recreo, recreo. ¿A quién no le gustaba el recreo? A todos les gustaba el recreo. ¿Nos gusta el recreo en la casa de Dios? Dígalo, dígalo. Sí, me gusta el recreo en la casa de Dios. Ahora, te voy a describir la palabra recreo. Recreo son dos palabras, re y creo. Re, ese prefijo re significa volver a. Re, volver a. Y creo es de crear. Crear, de hacer algo nuevo. Entonces, cuando usted hace algo nuevo, eso que usted hace, o que usted crea, perdón, cuando usted crea algo, eso es algo nuevo. Cuando usted crea algo, eso quiere decir que es algo nuevo, algo novedoso. Entonces, recrear significa volver a sentirse como nuevo. Eso es recrear, volver a sentirme como nuevo. Entonces, el recreo, hablando del colegio, era para que, o es para que el estudiante se revitalice, para que el estudiante se refrigere, para que tome fuerza, para que tome ánimo y entonces entre al salón de clase o al salón de entrenamiento con nuevas fuerzas, con un nuevo aire. Por eso le da un recreo. Y por eso anhelan el recreo, ¿cierto? Así como nosotros anhelamos el recreo en la casa de Dios. Entonces, si un creyente se está quedando sin fuerzas, tiene mucha presión de situaciones del enemigo, circunstancias externas, internas, el Señor le dice: ven a mi casa de oración y te voy a recrear, te voy a refrigerar, te voy a revitalizar, te voy a hacer sentir como nuevo. ¿Dónde? En mi casa de oración. Amén. ¿Cuántos se han sentido así de esa manera algún día y lo hacen? Amén. Lo debemos hacer. Lo debemos hacer. No coger para otro lugar. Aquí lo dice claramente. O sea, debemos hacer esa palabra, promesa viva en nosotros en esos momentos. El Señor me está diciendo, si estoy así, voy al templo porque allí el Señor me va a recrear. Voy a salir diferente. Amén. Yo creo que muchos lo hemos experimentado. Entonces, si lo hemos experimentado, obedezcamos lo que Dios nos dice. Amén. Y seremos bendecidos. Si lo hacemos, vamos a ser bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo el texto? Dice, y sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
sus sacrificios, sus holocaustos serán aceptos, serán recibidos sobre mi altar. ¿Dónde serán aceptos? En el altar. En el altar. Ahora, cuando habla dice en el altar, se refiere también al templo. ¿Qué se trae al altar? ¿Qué se trae al templo? La ofrenda. Lo que está diciendo ahí, sus holocaustos, su sacrificio, está hablando de su ofrenda. En el contexto de Salomón, quienes ministraban en el templo, los sacerdotes ministraban en el templo. Y aquí mismo lo dice en el capítulo 8 de Primero de Reyes, el versículo 11, ahí lo dice, Primero de Reyes 8:11, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Entonces, ¿quiénes ministraban? ¿Quiénes hacían los sacrificios? ¿Quiénes llevaban las ofrendas? ¿Quiénes hacían eso? Los sacerdotes. Aquí te cito entonces el principio número 3. Número 3. Los sacerdotes. Dar es el primer componente del servicio de un sacerdote. Componente del servicio de un sacerdote. Ellos sacrifican algo. Y por eso es que usted encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 2, que dice, cuando des, ¿cierto? Cuando des limosna, no dice si algún día das o si se te ocurre dar, no. Cuando tú miras esto, tú te conectas con lo que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 6, 2. Porque uno de los principales componentes del sacerdote es ofrenda, el sacrificio, venir al altar. Ellos no iban con manos vacías, ellos llevaban la ofrenda al altar. Y esto es lo que dijo el Señor Jesús, cuando des. Por eso Él dice, cuando des. Por eso el Señor no dice, si algún día tú das. No, si algún día se te ocurre, no, cuando des. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, el primer acto de un sacerdote es dar. Por ejemplo, cuando se habla de la parábola del buen samaritano, el buen samaritano representa ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Y luego a nosotros. Allí, cuando ese samaritano encuentra al hombre moribundo que está herido, ¿qué hace? Viene, se detiene, pero un sacerdote, un levita, pasan derecho. Esto no es conmigo. Si lo llevo, entonces allá me pueden meter preso, me pueden detener la policía. Me dicen, usted lo hizo, ¿qué pasó aquí? Mejor no lo llevo. Y eso pasa, ¿cierto? No me quiero comprometer. Pero un samaritano se detuvo, que representa al Señor Jesús, que lo representa a nosotros, y dice, curó sus heridas, lo vendó, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuida de él y cuando regrese te pagaré. Amén. Cuando regrese, o sea, cuando él venga, tendremos la recompensa de la herencia. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. A nosotros, a la iglesia, que debemos desempeñar ese papel aquí. Porque aquí Jesús, el que hace, como samaritano nos está diciendo, dar. Él se dio, se entregó y pagó. O sea, Él pagó al mesonero por esa persona. No lo conocía, era un desconocido. Pero ¿qué? Él estaba diciendo, lo que dice este principio. El sacerdote, el primer componente del sacerdote es dar. Y Jesús es el sumo sacerdote. Amén. Y nosotros somos, según Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes somos los sacerdotes? Nosotros. El primer componente de un sacerdote. Dar. Somos sus sacerdotes y traemos ofrendas, como dice el texto. Ahora, un altar es sustentado por la ofrenda, por el sello del sacrificio, por tu entrega. Y tú lo que quieres quebrantar en el altar. Ana, por ejemplo, en 1 de Samuel,
ella se quebrantó en el altar, ¿cierto? Ella se entregó, ella puso ahí en el altar su corazón herido, su corazón lastimado, su amargura. Y esta mujer fue acepta a Dios porque ella entregó todo. O sea, y no solo eso, sino que ella anticipa la ofrenda. Ella anticipa, no tenía y la anticipa. ¿Sí se acuerda? Ella anticipa la ofrenda. ¿Cuál? Si me das un hijo varón, yo te lo doy. No lo tenía y lo entregó. Anticipa la ofrenda. ¿Y qué pasó? Dios aceptó eso y le dio más hijos. Amén, como ya lo sabemos. Entonces, cuando usted es liberado, cuando usted es restaurado, cuando su corazón es sanado y entonces vienes al templo y traes tu ofrenda, esa ofrenda aceptable. Amén. Por un corazón restaurado, por un corazón que ha sido sano. Entonces, el texto de Isaías termina diciendo, o más bien digo enfatizando, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Casa de oración será llamada. Debemos nosotros honrar su palabra. Honrar, o sea, si es casa de oración, entonces eso es el sentido que le debemos dar al templo. Amén. Porque es casa de oración. O sea, su pueblo viene a quebrantarse, o venimos a quebrantarnos, a orar, a adorar, a humillarnos, a entregarnos a Él. Es casa de oración. Y todos nosotros los que somos maduros espiritualmente, lo debemos hacer. O sea, no debemos evitar eso. No, porque es casa de oración. Si vengo al templo, entonces eso es lo que vengo a hacer, iglesia. Porque allí el Señor se va a revelar a mi vida. Allí el Señor me va a hablar. Allí el Señor me va a levantar. Allí el Señor me va a bendecir. Allí el Señor se va a manifestar en el templo. Casa de oración, iglesia. Eso es lo que Dios, que levantemos este lugar como congregación, un altar encendido para Él. Amén. O sea, si todos levantamos ese altar, imagínese usted lo que puede pasar en nuestras casas, en este sector, en Dos Quebradas. Y eso es lo que, por eso es que estamos invitando las iglesias. O sea, el Señor que me ha puesto este año como presidente de la Asociación de Pastores aquí en Dos Quebradas, nos motivó, nos habló y nos dijo, levantemos altar en los puntos importantes. Ya fuimos saltando, ahora vamos aquí a la entrada al viaducto donde se hicieron muchas cosas allí en la famosa protesta antisocial. Ahí vamos a levantar altar, a romper esos decretos que se hicieron, a quebrantar esos altares que ellos levantaron de violencia, de idolatría, de perversión. Todo eso allí, eso es lo que vamos a hacer, porque allí quedaron altares levantados y vamos a quebrantar esos altares. O sea, vamos a establecer el reino de Dios en ese lugar. Vamos a arrebatarle al enemigo todo lo que él sembró allí y vamos a establecer con decretos, con palabras, con oración, el reino de Dios, con adoración, con alabanza, el reino de Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? La iglesia. La iglesia. Por eso estamos haciendo eso. Amén. Porque Dios nos ha llevado a hacerlo. Pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos, por eso Él dice que tu siervo y tu pueblo. Amén. Entonces es la iglesia toda que tenemos que hacerlo para lograr que podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Mire lo que dice. Quieta y reposadamente. ¿Se siente usted reposado en este tiempo? Cuando entrevistan a la gente acerca del tema de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad, por ejemplo, en Bogotá? No, esto es terrible. En Cali, no, impresionante. ¿Se siente seguro usted viniendo aquí a Cali? No, ni modos, no, esto está terrible. ¿Se da cuenta? Para que vivamos quieta. ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia. Así que por favor, colóquese de pie. Señor y Dios, soberano Rey, altísimo Señor eterno, tu nombre bendecimos, Padre, tu nombre exaltamos, Señor,
Tu nombre queremos levantar nuevamente, Señor, en este día, Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor de la creación, tú eres Rey de reyes y tú eres Señor de señores, y estás por encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno de las tinieblas, Señor. Hoy nosotros en tu nombre, Señor, nos levantamos en este lugar, Padre Celestial. Levantamos altar para ti, Señor, en tu nombre, amado Rey, y quebrantar todo altar de las tinieblas, Señor, que quiere, Dios mío, gobernar este territorio, esta región, Señor, o nuestras casas, o nuestra familia, Señor. Pero aquí, Señor, como varones de guerra, Señor, estamos. Como dice tu palabra, Señor, nos levantamos como varón de guerra, porque tuya es la batalla, Señor, y en ti somos más que vencedores, amado Dios. Y todo eso que ha venido contra nuestras vidas, lo que ha venido contra tu casa, contra tu familia, tú te levantas en el nombre de Jesús, levantando altar para Él, y tiene que ser erradicado, tiene que ser destruido, destronado el imperio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Levántate, Señor, como poderoso gigante. Levántate, Señor, como poderoso gigante. Levántate, Señor, como poderoso gigante. Vamos, ore, clame, vamos, abra su boca, no se quede callado. Es el momento para clamar, para levantar, para establecer el reino. Diga, venga tu reino, Señor, a mi vida, a mi casa, a este territorio, a mis hijos, a mi familia. Que venga tu reino y sean desalojadas las tinieblas, sean despojados los espíritus inmundos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y tu reino, Señor, sea establecido. Sea establecido. Que venga tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Toda obra de las tinieblas, Señor, queda anulada, queda deshecha, queda quebrantada, Señor. En el nombre de Jesús. De nuestras casas, de Señor, que viene contra la iglesia. En el nombre de Jesús. Se deshace por tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que venga tu reino. Y declaramos que venga tu reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito eres, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle, por favor. Terminemos con una adoración. Porque oración, adoración, guerra espiritual, quebranta los altares de la tiniebla. Así que adora, 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 adora. Santo eres. El responsable cargará sobre sus hombros la presencia. Decláralo en el nombre de Jesús. Que las tinieblas huyen. Santo eres, Señor. No se contaminará. Soy el Samuel que se guarda. Así es, Señor. Somos el sacerdote tuyo. Un altar en mi casa. Levantamos altar para ti, Señor. Así es, Señor. Y continuamente. Continuamente. Aleluya. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos. Está declarando lo que tú vas a hacer. Vas a poner leña cada mañana. Aleluya. Y continuamente lo harás. Sí, Señor. Vamos, declara lo que vas a hacer. Sí. Aleluya. Sí, Señor. Continuamente va a arder. No se apagará ese altar, Señor. Y verás resultados impresionantes. Aleluya. Así es. No va a detener, sino que va a arder. Aleluya. Arderá, arderá. Y ninguna potestad lo va a detener. Aleluya. No detendrá.
Aleluya, Señor. Tu nombre levantamos. Tu nombre levantamos, Señor. Tu nombre levantamos. Tu nombre levantamos, Señor. Tu nombre levantamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.